Sí. Queridos hermanos, queridos amigos, sed todos bienvenidos al sábado, a este punto de encuentro, a este lugar de adoración, a este lugar de admiración de nuestro Dios. Es un momento de reencuentro después de este mes de agosto, es un periodo donde volvemos a encontrarnos de forma presencial. También queremos dar la bienvenida a los que nos seguís desde la aplicación Zoom. Y es una alegría muy grande reencontrarnos y compartir esa misma fe que nos une. Queremos daros a todos y a cada uno de vosotros la más cordial bienvenida, porque desde aquí tengo el honor de ver caras conocidas, caras muy queridas, caras nuevas, personas que aprovecháis el paso por aquí para regalarnos vuestra presencia desde varios puntos de España, personas que venís por primera vez. Queremos que esto sea un hogar, queremos que esto sea una gran familia y que todos nos podamos sentir bien cómodos, bien a gustos, pues adorando a ese Dios que nos da la vida en todos los sentidos. Antes de empezar con el momento de adoración, me vais a permitir unos pequeños anuncios. En primer lugar, quería comentaros que los jóvenes, justo en este momento, después de un programa muy especial con nuestro querido pastor invitado Stefan Albu, están llevando a cabo una actividad solidaria en estos momentos, así que bueno es que los recordemos en nuestras oraciones porque la actividad es muy especial. Recordad que cada sábado a las 4 de la tarde por Zoom hay estudios bíblicos para preadolescentes, por decirlo de una manera, de 10 a 15 años, y aquellos que queráis formar parte estaremos encantados de que os podáis sumar al grupo. Y de una forma especial quería informaros que dentro de 15 días vamos a tener una reunión administrativa dentro de 2 sábados. Será después del culto, será aproximadamente a las 12:45 y vamos a tratar sobre todo temas de secretaría, proyectos relacionados con la tesorería y también una exposición de los planes realizados por cada una de las áreas y departamentos y los proyectos y las ilusiones que tenemos por delante. Así que hagamos planes para dentro de 15 días unirnos en esta reunión administrativa. Y como sabéis, este fin de semana es especial porque tenemos el regalazo de tener con nosotros a nuestro querido pastor Stefan Albu. Sabéis que él fue pastor en la iglesia de Urgell durante 5 años. Él es de la familia, es de casa, así que queremos que te sientas muy a gusto, Stefan. Y aprovechamos para saludar a tu queridísima esposa y a las hijas. Y es un honor. Gracias por habernos reservado parte de la agenda para poder estar con nosotros. Ayer por la tarde hubo una actividad bien especial con los jóvenes, esta mañana también. Esta tarde a las 5 nos encontraremos en el Parc dels Nubis en Montjuïc para una temática también con Stefan. Si el tiempo no acompañase, la haríamos aquí en la iglesia. Es una actividad de jóvenes, pero pensada y abierta para toda la iglesia. Y finalmente, mañana domingo, en una playa en Roda de Bará, en Tarragona, vamos a disfrutar de la ceremonia bautismal de nuestra querida Ainhoa Molina, la hija de Marc y Raquel. Ella ha decidido aceptar a Jesús como su salvador personal, así que mañana domingo nos encontraremos a las 10:30 en una playa en Roda de Bará. ¿De acuerdo? Hemos acabado de hacer las diversas gestiones con los desplazamientos. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta y demás, os podéis dirigir a los ancianos o a un servidor para cualquier aclaración de última hora. Pensad que también lo podréis seguir a través de la plataforma Zoom en el enlace habitual de los cultos de cada sábado. También lo retransmitiremos de esa manera. Así que esta tarde a las 5, una temática con Stefan y mañana a las 10:30 una celebración bautismal en la playa en Tarragona. Esperamos contar con vosotros, nos encantará que forméis parte de este momento tan especial, tan entrañable. Y también nos hace mucha ilusión que estéis aquí, que seamos familia. Y así que sin más voy a pedir a Meritxell que nos dirija. Vamos a entonar juntos el himno número 380, 380, Ando con Cristo.
Oramos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan linda de volver a tu casa, a tener esta reunión de alabanza, de adoración. Te damos gracias por la oportunidad de también los que pueden estar siguiendo este culto por internet. Señor, te pedimos tu presencia en esta reunión con tu Santo Espíritu, especialmente con el predicador, que tiene la responsabilidad de llevar tu mensaje, y también con cada uno de nosotros para poder hacer práctica tu palabra. Señor, te pedimos que estés con nosotros en todo este día de reposo, que podamos disfrutar de tu compañía y también de la compañía de nuestros hermanos. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Llega el momento de la historia de los niños. La hermana Carolina tendrá a cargo esta responsabilidad y entonces invitamos a todos los niños presentes que puedan acercarse aquí hasta adelante, al primer banco, para poder tener la historia de los niños. Gracias. Sí. Buen día a todos los nenes y los que se sientan con espíritu de ser nene. Bueno, espero que estén bien, aunque ya nos hemos saludado arriba en la escuela sabática infantil. Y bueno, la historia de hoy es una historia que trata, y vamos a comenzar diciendo, este vasito de barro, ¿lo ven? Este vasito de barro, ¿crees que me puede preguntar a mí por qué yo lo he hecho así, de esta forma? Ha sido un vasito muy improvisado que me ha ayudado a hacer ahorita a mi hijo. Es un vasito, ¿lo ves? Que no ha terminado de secar. Pero la pregunta es, ¿será que este vasito me puede preguntar a mí por qué lo he hecho de esta forma, de este tamaño? ¿Por qué no le he hecho dos agarradores, sino uno solo? ¿No? Pues claro que no, evidente. La historia trata de dos misioneros de Brasil que se fueron a África, en la época que en África había guerra. Sus nombres son Edra y Paulo. Edra se pasaba todo el día diciendo, ay, quejándose, ¡qué calor hay! Hay muchísimo calor y no me puedo bañar. Es que aquí nunca hay agua. Bueno, me puedo bañar pero una sola vez al día. Y yo quiero bañarme varios porque este lugar es muy caluroso. Así es que el corazón de Edra se endureció y todo lo que estaba a su alrededor lo veía como mal. Siempre estaba quejándose. Hasta que un día tocaron a su puerta. Tuc, 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 tuc. Vecina, ¿por qué está tan triste? Que la escucho llorando hace unos días. Es que yo no tengo agua para bañarme. Y yo tengo muchísimo calor. Por eso es que yo he estado así. Y solo recordar que no me voy a bañar, ya me volvieron a dar ganas de llorar. Es que es demasiado calor. Allá en Brasil, yo me bañaba todas las veces que quería. Pero aquí no puedo. Ay, vecina, yo la entiendo. Yo llevo 3 días sin beber agua. Mire, la cabeza me duele mucho ya. ¿Cómo me dice? 3 días sin beber agua. Yo puedo beber agua todo el momento que yo quiera. Y me puedo bañar una vez al día. Quiere decir que no se puede ni bañar. Pues si no tengo ni para beber agua, creo que bañar tampoco. Ay, qué horror. Mire, vamos a hacer una cosa. Llévese esta agua. Y muchas gracias. Nos vemos luego. Adiós. Edra que se dio cuenta. Eso por un lado de Edra. Ahora Paulo
se iba a ir, Paulo era el marido, se iba a ir en una avioneta con otros misioneros que eran ingleses. Y comenzó a ver la hora, y estos ingleses que son tan puntuales, porque se han atrasado, 15 minutos de atraso. Igualito, la avioneta salió al lugar donde ellos iban a predicar y dijo el piloto: colóquense en las posiciones que vamos a aterrizar. Y el esposo de Edra, que era la quejosa, se ha colocado de posición y de repente dijo: ya no vamos a aterrizar. Y se tuvieron que regresar. Hacía 15 minutos tuvieron de retraso. ¿Qué? De atraso tuvieron que los ingleses. Hacía 15 minutos había caído una bomba y la pista donde ellos iban a aterrizar se había destruido. Y él jamás volvió a quejarse. ¿Y Edra? ¿Qué pasó con Edra? Su mujer. ¿Creéis que se quejó alguna vez más? Exactamente, no se volvió a quejar. Siempre estuvo ayudando y estaba feliz en las cosas que hacía. Se dio cuenta de que mientras ella se quejaba había personas que estaban peor. La historia del versículo está en Romanos 9:20 y con ella finalizamos y se las leo y dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y para terminar, vamos a tener una breve oración. Cerremos los ojos y posición de oración y oremos. Señor, muchas gracias porque hemos iniciado nuevamente las actividades en la iglesia. Bendice a los niños que están acá, los que no han podido llegar. Y te pedimos, Señor, que cuides de nosotros y nos permitas reflexionar en el día de hoy, a no quejarnos, porque sabemos que nos sirve de nada. Ayúdanos, que sabemos que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora les invito que Manuel y Joao les entregarán para que en vuestra casa hagáis un vasito como esto o mejor y puedas recordar esta historia, ¿verdad? Cuando pueden salir por acá, chicos, y cuando regresen les doy los libritos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias por la historia. El texto de esta mañana, la lectura bíblica, está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Es palabra de Dios.
Bueno, me alegro veros a cada uno de los que estáis presentes aquí. Podría deciros benvinguts y benvingudas, estimados germans y germanas, del catalán que recuerdo. Bueno, no solo recuerdo porque en Sagunto mis hijas, bueno, la mayor siguió con el catalán, así que estamos ahí conectados. Siempre como tenemos unos vecinos catalanes ahí, vecinos de piso, el Joan y su esposa, que habla catalán con nuestra hija y nos vemos, nos saludamos en catalán. Joan Llorca, creo que lo conocéis. Por parte de mi esposa y de nuestras hijitas, de Sara más que de Carla, porque Carla nació en Valencia, tenemos una valenciana y una vasca. Okay. Ahora creo que sí que funciona, gracias. Os transmito también el saludo de ellas. Les hubiera gustado estar, pero las circunstancias que vivimos en ese momento de esa pandemia de múltiple ola, la primera, la segunda, la quinta, la cuarta y así muchas más, nos impide de alguna forma poder estar todos como vosotros, pero quién sabe, en el futuro alguna vez el Señor nos permitirá vernos en otro formato. Saludos también a los que nos están siguiendo en Zoom. Hay varios amigos, hermanas, hermanos que están ahí. Quiero saludarles también de forma especial a Aline y a Frankie, que están esperando un bebé. Que el Señor les bendiga y que puedan disfrutar de esa calidad de padre. Frankie, duerme lo que puedas, porque ya se acabó tu dormir tranquilo. Te lo dice un padre que tiene 2 hijas, así que aprende. Muy bien. Pues mis queridos, esta mañana compartiré con vosotros una reflexión, que no penséis que he elegido la reflexión pensando en alguien en concreto. Pienso en mí en primer lugar porque hay un fariseo dentro de mí, no lo veis, pero está ahí muy bien asentado y disfrazado y muchas veces se sale con la suya. Y creo que si somos sinceros de alguna forma, sobre todo en el mundo en el que vivimos, un mundo que se rige por la ley de las apariencias y por la ley de los filtros en Instagram, los jóvenes ya saben lo que digo, ¿vale? Hay filtros en Instagram y hay filtros en la vida real, ¿vale? Cuando venimos el sábado de la iglesia nos ponemos el filtro del Sabbat y aparentamos como buenos adventistas, buenos hermanos, sonreímos muy bien, nos damos abrazos, bueno, ahora abrazos no tanto, el codo, ¿vale? Pero está ahí nuestro amigo personal, muy secreto e íntimo en cada uno de nosotros. Por eso el título de la reflexión de esta mañana es El fariseo que llevamos dentro, que todos llevamos dentro. Así que en un mundo que se rige por esa ley de fingir y de aparentar, en un mundo que busca mucho las apariencias, Cristo nos pone ante la necesidad de ser nosotros mismos. Y me gusta definir nuestras iglesias como escuelas donde aprendemos a ser nosotros mismos, como lugares donde a través de la palabra de Dios se nos enseña a ser nosotros sin filtros, al natural, tal como Él espera de nosotros. Y cuando pensé en ese relato, por un lado digo, bueno, no hay muchos encuentros de Jesús con los fariseos, pero cuando miras atentamente la Biblia sí que hay encuentros explícitos de Jesús con los fariseos y de forma implícita, tácita, en el texto bíblico están ahí en terceras filas, cuartas filas, para oír, para ver qué dice Jesús, qué hace Jesús, a quién se dirige Jesús, cómo se acerca Jesús a determinadas categorías de personas. Así que de alguna forma están tan presentes en el texto bíblico que el mismo Jesús. Por esto he decidido compartir con vosotros esta reflexión. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Vale? ¿Quiénes son los fariseos? Hay 3 señales distintas o 3 características específicas de los fariseos que podemos observar en la Biblia. ¿Vale? En primer lugar, podemos verles como personas que están muy obsesionados con la observancia de la ley. No voy a categorizar o a decidir si eso está bien o está mal, lo vais a decidir vosotros a lo largo de la reflexión. Otra cosa es su constante preocupación con el tema del pecado
qué es pecado, qué no es pecado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, esto sí, esto no, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, tal como lo refleja el texto bíblico, vemos su orgullo religioso. Así que si de alguna forma miramos y hacemos relaciones con el texto bíblico, como laodicenses nos sentimos muy identificados con esto. Por eso necesitamos tanto no solo hablar, sino experimentar reavivamiento y reforma, que en otras palabras sería aprender a ser auténticos y dejar de fingir o creer que no necesitamos a nadie o a nada y que somos autosuficientes. Con respecto a estas características, puedo decir que su observancia de la ley era una observancia muy centrada en el sentido literal del texto bíblico, así que desde la perspectiva de Jesús eran pecadores, aunque literalmente, de acuerdo con su forma de observar la ley, estaban bien, no había ningún problema. Les faltaba ese sentido espiritual profundo del texto bíblico, donde ellos veían las cosas hasta aquí. Jesús le daba un significado mucho más amplio. La obsesión constante del fariseo era que él no pecara, pero que tampoco pecase los demás. Así que, de acuerdo con su forma de ver y de entender el mundo, el pecado se podía controlar solo con las decisiones que uno llevaba. Y esa preocupación que tenía con respecto a la forma de respetar y vivir de acuerdo con la ley, por un lado, y por el otro lado, de no pecar, producía, el texto bíblico nos deja entender que de esa actitud emergía una actitud de orgullo y digamos, un orgullo con respecto a quiénes son, qué habían adquirido y cómo habían conseguido aquella espiritualidad que ellos valoraban y apreciaban muchísimo. Ahora, teniendo en cuenta que se relacionaban con Jesús de forma directa pocas veces en el texto bíblico, pero de forma indirecta muchísimas veces, y observamos a Jesús respondiendo a esas inquietudes que ellos tenían en el texto bíblico, la Biblia nos dice que, según varios relatos bíblicos de San Marcos, de San Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 7, Jesús se encontraba muy a gusto en la compañía de los pecadores. Y Jesús no solo que les prestaba atención, Jesús pasaba tiempo con ellos, Jesús comía con ellos, mientras que los fariseos se escandalizaban de la forma como Jesús trataba a los pecadores y murmuraba contra Jesús por ese motivo. Así que de ahí el conflicto que se generaba entre los fariseos y Jesús. Y segundo, porque cuando Jesús se refiere al pecado, no lo ve solo desde una perspectiva de lo que has hecho y públicamente se conoce. Jesús habla del pecado desde una perspectiva mucho más completa y mucho más compleja. Para Jesús, el pecado ha afectado al ser humano, no es una lista de cosas que no he hecho o que he hecho. Y Jesús, sobre todo cuando habla el tema del pecado, la Biblia nos demuestra que Jesús está muy comprometido con perdonarlo. Mientras que, en contradicción, los fariseos reducen el pecado a algunos actos concretos que uno hace o no hace y puede decir, pues yo ya he dejado de pecar. Y Jesús está muy dispuesto a perdonar, mientras que ellos no solo que no están dispuestos a perdonar, sino que al buen fariseo le escandaliza que Jesús se deja tocar y perfumar por una persona que consideraba muy pecadora. Y de hecho llegó a poner en duda si Jesús fuese de verdad profeta, tendría que saber quién era esta mujer. Y lo peor de todo es que los fariseos aseguran que Jesús es un pecador precisamente porque curó a un ciego en el día de Sabbat. ¿Recordáis el relato bíblico? Intentan convencer a aquel hombre que era un pecador, que el que le curó era un pecador, porque de acuerdo con sus expectativas y con la forma de cómo se tendría que respetar el Shabbat, la persona que hizo este milagro fue un pecador. Ahora, este contraste que vemos entre Jesús y los fariseos, podemos decir que reside en dos
razones en concreto. En primer lugar, a Jesús le preocupa el sufrimiento humano y la felicidad de los que carecían de alegría. Jesús estaba ahí por las personas, Jesús se centraba en las personas. Jesús no pasaba del lado del que sufría, mientras que los fariseos se preocupaban por la observancia irreprochable de las normas y el pecado que resulta de quebrantar estas normas. Es decir, mientras ellos se centraban en cómo observar y cómo no pecar, se olvidaban de lo más esencial, que era la compasión, la simpatía y la empatía. Mientras Jesús es humilde y muestra un interés explícito en ayudar a los pecadores, Jesús dice que ellos tenían un problema con el orgullo espiritual que les alejaba de las personas y no ayudaban a los que necesitaban estar ayudados. Así que podíamos decir, hasta ahora lo que podemos descubrir del texto bíblico es que estas personas son personas que tienen una notable estima de sí mismos y al mismo tiempo un profundo desprecio hacia todos los que no pensaban y vivían como ellos. Y por otro lado, encontramos a Jesús que enfrentó a estos fariseos por causa de su orgullo religioso y por su insensibilidad. ¿Por qué? Porque Jesús era auténtico. Y de alguna forma, cuando Jesús les confrontaba, Jesús les invitaba a ser auténticos. Todas las veces que escuchamos la palabra de Dios, me gustaría que interpretéis aquella invitación que el Señor os hace a través del pastor, del predicador, del anciano, del pastor, de jóvenes, de quien sea, como una invitación a la autenticidad. Y la parábola que se leyó, en la parábola del fariseo y del publicano que adoraban en el templo, que se presentaron a orar, según esta parábola que mencionó Jesús, el fariseo era el individuo, según la parábola, que se fiaba de sí mismo, es decir, que tenía seguridad en su propia conducta. El fariseo tenía esa confianza basada en que era justo, era una persona cabal, una persona ejemplar, una persona como Dios manda, si queréis. Y en tercer lugar, mostraba desprecio hacia los demás, porque dice, yo no soy como los demás, yo estoy mucho mejor. Yo no me puedo comparar con eso, ni siquiera con el que está adorando a mi lado. Y la lógica de estas tres características que menciona el texto bíblico, que se fiaba de sí mismo, se consideraba justo y mostraba desprecio hacia los demás, es, podríamos decir, tan perfecta como implacable. ¿Y por qué razón? Porque una persona que se siente segura de sí misma, se ve cabal, una persona cabal y que hace lo que Dios quiere que haga en todo momento, inevitablemente es una persona que no duda ni puede dudar de lo que piensa y de lo que hace. Tiene mucha seguridad. Porque si todo eso se ajusta a la norma suprema, es evidente que en la cabeza de semejante individuo no puede caber ni la menor duda. Él tiene seguridad en lo que hace y en lo que es. Ni siquiera sospecha de que puede hacer algo que no es lo que se debe hacer en cada situación y en ese momento. Y cuando hablamos de esto, mis queridos hermanos, por favor, no penséis en el que esté a vuestro lado o en alguna persona en concreto. Veámonos a nosotros mismos desde este diagnóstico, porque de este problema sufrimos todos. Esta es, digamos, una pandemia, si queréis, aún que ha penetrado en nuestra sociedad en todos los lugares, peor que la pandemia de la COVID que vemos y vivimos, ¿no? Ahora, una persona que vive así por la vida sentirá una especie de desprecio, de rechazo por todos los que no son como él o los que no son como ella. Y hay una cosa que llama la atención en esa parábola, fijaos, dice el texto bíblico que entró en el templo a orar. Él no le pide nada a Dios, como el pecador que dice, ten misericordia de mí que soy pecador. Él le agradece a Dios. ¿Por qué? Porque no es como los demás. En lugar de decir, te agradezco, Señor, por tener el privilegio de orar, por todo lo que has hecho por mí, te agradezco porque yo no soy como los demás. Y enseguida le presenta a Dios cómo son los demás. Es como el informante de Dios, ¿no? en la tierra. Gracias, Señor, porque me tienes aquí y soy el único que te puede poner al día de las cosas que ocurren, ¿no? Los demás que son unos ladrones, injustos, adúlteros e incluso publicanos. Así son los demás. Pero yo
no soy como ellos. Esto quiere decir que para el fariseo, los demás son una lista de pecados o de trabajos que no son dignos de su moralidad. Esos son los demás. Tristemente, para un buen fariseo, pensar en la gente es pensar en ladrones, adúlteros, injustos, publicanos. Y qué triste, ¿no? Que esa buena conducta del que cumple minuciosamente con la observancia religiosa es lo que desencadena este desprecio hacia los demás. Quiere decir, y nos transmite la palabra de Dios, que si nuestro cumplimiento de la palabra nos conduce hacia el desprecio hacia los demás, hay un problema serio sobre cómo leemos y cómo interpretamos la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice que haga bien al prójimo, el que leía literalmente el texto dice, ¿y quién es mi prójimo? Como que, ¿qué quieres que haga yo? Y recordáis, todo es la palabra del buen samaritano, que el prójimo es el que esté en necesidad y que tienes que ayudar, o sería recomendable que ayudaras, a pesar de las condiciones de experiencia religiosa en la cual tú te encuentras, que vas hacia el templo o vuelves hacia casa, que estés santificado o que estés ya purificado de las impurezas de los demás pecadores, o vas a casa, ¿no? Lo triste es que quien vive así, quien hace eso, ni se da cuenta de lo que hace. Y no necesariamente, no es que lo hace de forma disimulada porque es consciente de ello, es que no lo hace de forma disimulada, le parece lo más natural posible y está, digamos, defendiendo su conciencia de esta actitud con argumentos religiosos, con textos bíblicos, con principios de una lectura superficial del texto bíblico. ¿Os acordáis cuando pillan a la mujer en el adulterio y el texto dice que la tenemos que matar? ¿Tú qué dices? ¿No? Es una justificación bíblica, hay que ejercer el derecho. Y sin embargo, Jesús responde con otra medida y dice, pues bueno, si ya queréis ejercer el juicio, el que no tiene ningún pecado, que lo haga, ¿no? Y Jesús se pone a escribir. Y en cuanto ven lo que Jesús escribe, aquí hay alguien que tiene la piedra en la mano, que cuando ve a otras mujeres que pasa por el camino, se olvida de que esté casado y él se le escapa la piedra y desaparece. Aquí hay otro que intimida a su mujer y le habla como le habla y se le escapa la piedra y se va. Aquí hay otro que solo condena a los demás, pero yo sé lo que hace cuando está delante de la pantalla solo y se le escapa la piedra y se va. Porque, fijaos, incluso en situaciones de este tipo, Jesús les ofrece la posibilidad de recapacitar y de darse cuenta de quiénes son, de dejar de fingir y de ser ellos mismos. Por eso el fariseo es un tipo que tiene una completa seguridad de él y solamente los que viven como él son los que viven como Dios manda. Y eso explica por qué muchas veces las personas de forma espontánea se encuentran más a gusto a hablar con un agnóstico o con un ateo que con un fariseo. Porque en la compañía de un fariseo te sientes muy pecador y te sientes incómodo. Y en la compañía de Jesús, que según los fariseos era también un pecador, la gente se sentía liberada, se sentía aliviada, se sentía valorada, porque es lo que hacía Jesús, aliviaba, valoraba, apreciaba a las personas. Además, a un buen fariseo no se le puede discutir, porque él siempre lleva la razón. Por eso digo que hay un fariseo dentro, escondido, muy bien escondido dentro de nosotros. ¿Cuántas veces intenté convencer a mi esposa, y ahora con Sara, que es adolescente, y ya sabéis que los adolescentes empiezan a darse cuenta que ellos también tienen razón, y que papá, mamá y todos los que estén alrededor, si no están de acuerdo con él o con ella, no tienen la razón. Y cuántas veces intento convencer y me doy cuenta después de tiempo que Stefan está equivocado,
que ese deseo de convencer y de demostrar que Estefan tiene la razón en realidad no es así. Así que el fariseo nunca dirá ni reconocerá que maltrata a los demás, porque él lo está haciendo bien. El problema son los demás. El buen fariseo no para de decir que solo quiere el bien de los demás, por eso no tolera que los demás se junten con malas compañías, ni soporta que dejen de cumplir con sus sagradas obligaciones religiosas. Podemos decir de alguna forma, si queréis, el fariseo es como una especie de espía de Dios que Dios tiene en la tierra. Y gracias a ellos, él cumple con su misión aquí y ahora. Lo triste es que Dios no necesita espías para cumplir su mensaje. Dios necesita personas que son sensibles y compasivos para cumplir su mensaje. Y por último, el texto bíblico pone en evidencia dos cosas. San Mateo 23 habla sobre la hipocresía del fariseo y después de la confusión que tiene con respecto al sistema de valores en el que vive y el que aplica a los demás. Con respecto a la hipocresía, fijaos que cuando hablamos de hipocresía no decimos una persona falsa, una persona que finge, una persona, pero de acuerdo con el texto bíblico, los hipócritas son los que sustituyen la voluntad de Dios por ordenanzas humanas, que justifica cosas, no con la palabra de Dios, no con principios, sino con ordenanzas humanas. Por eso dice él, habéis dejado a un lado la palabra para cumplir vuestras tradiciones, que no son palabra de Dios. Y en práctica, tales individuos en realidad son ateos, porque no les importa tanto lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren y lo que ellos han entendido. Y decía de la confusión con respecto a su sistema de valores. ¿Recordáis lo que les dice Jesús? Ay de vosotros porque el que jura, decís, vosotros decís, le dice Jesús, el que jura por el templo, su juramento no es importante. Pero el que jura por el oro del templo, sí que le vale su juramento. Y les dice Jesús, ¿cuán ciegos habéis llegado a ser? ¿Qué es más importante, el oro del templo o el templo? Los cumplidores, los estudiadores de la Biblia, los que se dedicaban a las cosas espirituales, habían llegado a estar tan confundidos que valoraban más el oro que el templo. Y esa es una característica de nuestra sociedad, mis queridas y mis queridos. Vivimos en una sociedad donde el oro es más importante que el templo. Y tristemente muchas veces eso lo vemos en nuestras vidas. Valoramos más las cosas que valora la sociedad que las cosas que están en armonía o se encuentran en los principios y en la palabra de Dios. Lo más peligroso es que cuando una persona antepone un principio absoluto a la vida, a la felicidad del ser humano, esa persona es capaz de cometer las mayores atrocidades, no solo sin remordimiento alguno, sino incluso con el convencimiento de que eso es lo que tiene que hacer. Por eso, cada 2x3 veías en sus manos piedras. Y cada 2x3 ves en sus manos piedras, en nuestras manos piedras. Mientras que los fariseos se veían a sí mismos como auténticos y buenos y mejores, en realidad se comportaban siguiendo un principio de hipocresía, porque daban limosna a son de trompeta para que todo el mundo supiera lo que han hecho, oraban en las esquinas de las calles para que todo el mundo les viera qué estaban haciendo y ponían caras de santos cuando ayunaban para dar a entender a los demás que estaban ayunando. ¿Cuántas veces intenté y a veces me veo intentando disimular y dar a entender a los demás que yo camino sobre las nubes, que yo tengo 3 circulitos encima de mi cabeza y que lo que digo tiene que ser ex cátedra, lo he dicho yo y punto? ¿Y cuántas veces me equivoco sin darme cuenta y me empeño en seguir con que yo no soy como los demás? Y vamos a concluir porque el tiempo va volando y no quiero ser un fariseo. ¿Qué hacer con el fariseo que llevamos dentro?
y que está muy bien acurrucadito ahí. Os propongo 4 cositas. Bueno, 3 en realidad. Lo que más me fascina es que Jesús, a pesar de este desencuentro que se observa en el texto bíblico, Jesús siempre les ofrecía oportunidades. Incluso encontramos a Jesús en la casa de un fariseo cenando con él. ¿Recordáis? Jesús no dijo, no, yo en la casa de los fariseos no entro. Si ellos vienen a comer conmigo ahí en la plaza con los demás, no, Jesús respetó la decisión del fariseo de no comer con los demás. Y Jesús estuvo en su casa. Y no solo que estuvo en su casa, sino que intentó sacudir y apelar un poquito a su conciencia cuando la mujer que le lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas se ve condenada en silencio. Ahí el fariseo ya no tenía la fuerza de decirlo en voz alta. Si éste supiera quién es esta mujer. ¿Recordáis? Y Jesús sale al encuentro de su juicio con aquella famosa parábola. ¿Quién ama más? Mientras que uno estaba preocupado por quién era esa mujer, Jesús estaba preocupado por el amor que ofrecía, que estaba encapsulado en aquel gesto. Y que desde una perspectiva, digamos, farisaica no se veía nada más una pecadora que estaba haciendo algo indebido en un momento inadecuado. Jesús la mira y ve una mujer que necesitaba ayuda, que necesitaba amor, en el mejor momento y en el lugar perfecto. Por tanto, dice Jesús, sus pecados ya están perdonados. No dice nada de los pecados del fariseo, pero lo que sí admiro es que Jesús no solo estuvo en su casa, sino que salió al encuentro de sus pensamientos para corregir una tendencia natural que venía por su segunda naturaleza. Y lo hizo con cariño, con el mismo cariño que le ofreció perdón a aquella mujer. Hay el texto de Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Por eso al fariseo que cada uno de nosotros llevamos dentro, Jesús les dice, hey, yo quiero cenar contigo. ¿Me recibes? ¿Quieres mi compañía? Voy a trastornar un poquito las cosas por tu casa. Voy a trastornar un poquito las cosas por tu vida. Transformaré la forma como verás a los demás. A lo mejor te encontrarás que llorarás con los que lloren, que harás bien a los que no merece que alguien les haga bien. Pero yo quiero estar contigo. En segundo lugar, Jesús puso en evidencia que la justicia de los fariseos en el fondo era muy superficial y básica y que tendríamos que superar vuestra justicia si no es mayor que la de los fariseos. De ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. No es que desconsidera lo que ellos hacían, es un paso, pero es uno muy de inicio, es muy superficial. La vida cristiana, la vida del creyente, la vida del seguidor de Jesús no se ha de limitar a hacer solo algunos rituales, algunos gestos, solo a leer la Biblia, participar al culto, sostener la iglesia con los proyectos de la iglesia con los diezmos y las ofrendas. No se resume solo a esto. Ha de superar eso. Vuestra justicia ha de superar esta justicia, decía Jesús. Y esa espiritualidad que Jesús propone es la espiritualidad, como dice en Mateo 23, de la justicia, de la misericordia y de la fe. No es solo la justicia del cumplidor perfecto, porque uno puede cumplir literalmente algo del punto de vista literal bien, y sin embargo, como dice Jesús, es muy importante que tengáis en cuenta la justicia, la misericordia y la fe. Y si queréis, este trío lo voy a cambiar por mostrar simpatía, mostrar empatía y mostrar compasión. Simpatía, empatía y compasión. Y en tercer lugar, la solución sería, si queréis, la solución de la desintoxicación religiosa. Porque muchas veces tanta religión
nos ha convertido en fariseos y necesitamos, como Nicodemo, retomar las cosas desde cero, desintoxicarnos de ideas preconcebidas, de prejuicios religiosos, de prácticas que tranquilizan nuestra conciencia, pero que en el fondo no nos permite que seamos nosotros. Y cuanto más se encuentra una persona con Jesús, tanto más es Él. Es más Él que nunca. Por esto podemos, de alguna forma, apreciar y valorar quiénes somos nosotros y qué efecto ha producido en nuestra vida la espiritualidad que practicamos, mirándonos a nosotros mismos, cómo somos, quién soy yo. Soy más yo en el sentido de autenticidad, no del egoísmo. Soy más auténtico, soy más transparente, soy más vulnerable, soy más compasivo. Ahora termino con el mejor ejemplo del mejor fariseo, según él se describía, y nadie se lo contestó. El que se había ganado el Pulitzer o el premio que queráis por ser el mejor de los fariseos de la rama más estricta, que al encontrarse con Jesús se convirtió en el mejor evangelista, en el mejor misionero. Es verdad que a veces el fariseo que todavía llevaba dentro se salía con las suyas. Y cuando el pobre Juan Marcos, intimidado por las cosas que encontró por el camino de la obra misionera, le dice: chicos, yo no puedo seguir con vosotros, voy a casa. Pero recapacitando, el chaval se da cuenta de que aquello en realidad le gustaba y él quería ser misionero. Y le dice a Pablo: Pablo, quiero ir con vosotros otra vez. ¿Recordáis que dice Pablo? Tú que nos has traicionado ahí estaba hablando el Saulo, el fariseo. Tú que nos has traicionado, nunca. Quédate en casa, haz lo que quieras, eso no es para ti. Y Bernabé, guiado por el Espíritu del Señor, le dice: no pasa nada, Pablo. Ve con tu fariseo que llevas dentro y yo me voy a llevar a Juan Marcos. Pero la parte buena, ¿sabéis cuál es? Que estando en la cárcel, reflexionando sobre su vida, haber conseguido dominar el fariseo que llevaba dentro, le escribe a Timoteo y le dice: oye, envíame por favor a Juan Marcos, que me es de mucha ayuda. Como veis, cuando nos curamos del fariseo que llevamos dentro, empezamos a ver el valor de los demás, empezamos a ver su utilidad, empezamos a darles oportunidades, empezamos a verles como personas que no solo nos pueden ser útiles, personas que pueden ser útiles a la obra del Señor. Y quién sabe si no es por esa actitud de Pablo, que había conseguido dominar el fariseo que llevaba dentro, Juan Marcos se puso a escribir el Evangelio de San Marcos y lo estudiamos hoy día. Así que, mis queridos hermanos, hermanas y hermanos de esta iglesia y de todos los que habéis venido esta mañana, la buena noticia para todos nosotros, porque todos llevamos un fariseo dentro, es que Jesús no solo quiere encontrarse con nosotros, no solo quiere desintoxicarnos, no solo quiere motivarnos y animarnos para que superemos ese techo de cristal de espiritualidad superficial o muy básica con el cual nos sentimos muy cómodos, sino que quiere transformarnos de manera que nos convertamos en Pablos, en Paulas y Paulus, si queréis, en el reino de los cielos, compartiendo y trayendo empatía, simpatía y compasión ahí donde vamos, ahí donde vivimos, con los vecinos, con los compañeros de la uni, en el trabajo, con los hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con los que nos caen bien, con los que no nos caen muy bien. Porque en ello se verá si el Espíritu ha conseguido dominar el fariseo que llevamos dentro, o el fariseo a veces saca la cabeza y tenemos que meterlo ahí bien a fondo. Deseo que el Señor os siga bendiciendo. Sois una iglesia muy querida por nosotros. Esta iglesia probablemente ha sido la que más nos ha estimulado en nuestro crecimiento pastoral. Habéis sido muy
amables y muy buenos, nos habéis aguantado mucho y por eso ya tenéis ahí el título de santos en el cielo, por todo lo que habéis aguantado. Y cuando hablamos y cuando recordamos Urgell, ¿vale? Que sepáis que nos recordamos como una iglesia de la que cuando la recuerdas solo lo bueno y lo positivo, ¿vale? Y os confieso en nombre del Señor que me he quedado solo con las cosas buenas de esta iglesia. Que han habido algunas cosas malas que habré generado yo. Creo que he pedido perdón en su debido momento. Pero elijo y voy a elegir, eso es mi higiene emocional, de quedarme solo con lo bueno y lo positivo. Y esto nos transforma al fin y al cabo, ¿no? Así que simpatía, empatía y compasión, como habéis mostrado conmigo, seguid mostrando con todos los demás y que el Señor os bendiga. Es la oración. Momento de agradecer primero a Dios por la palabra que hemos escuchado en esta mañana, gracias al pastor Estefan Albu, por contado. También ahora pasamos a agradecer y a alabar a través de nuestras ofrendas. Los hermanos diáconos ya están listos para hacer esta tarea. Posteriormente cantaremos el himno número 488, Al andar con Jesús, acompañado por Merichel.
Oremos. Gracias, Padre, porque en Jesús nos muestras simpatía, empatía y compasión hacia el fariseo que cada uno llevamos dentro. Y no solo nos muestras simpatía, empatía y compasión, sino que nos ofreces oportunidades para ser transformados por tu gracia, por tu amor, y convertirnos en agentes de transformación, en agentes de gracia, en personas honestas, transparentes, sinceras, que ofrezcan segundas oportunidades a los que se equivocan y que podamos ser indicadores, como Andrés, llevar a otros a tus pies. Gracias porque tú bendices a las familias de esta querida iglesia, a los que están aquí presentes. Y gracias porque no nos tratas según merecemos, sino que lo haces, nos tratas por lo que tú eres. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén.